Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No me hagan dar pena porque voy a salir corriendo de aquí. Me van a hacer sentir avergonzado. Gracias por su cariño, gracias por haber venido y por querer participar de este taller. La idea es cada día poder aprender más. Y si usted me permite, hacemos una sencilla oración a Papito Dios y le pedimos que Él, en su misericordia, nos hable. ¿Les parece bien? No tiene que ponerse de pie, no tiene que cerrar los ojos, porque siempre hemos dicho que orar es conversar con Dios, ¿sí o no que lo hemos dicho? ¿Y cómo conversa usted? ¿Con los ojos cerrados o abiertos? Estoy molestando porque yo también oro con los ojos cerrados, ¿sí o no? No, pero como decimos que orar es conversar, uno habla, ¿sí o no? Y tiene los ojos abiertos, correcto. Y bien, entonces esta es una sencilla oración donde yo digo: Papito Dios, gracias porque estás aquí en la reunión. Gracias porque estás en el corazón de cada persona que te ha recibido como Señor y Salvador. Gracias por querer hablarnos hoy y yo quiero escuchar tu voz. Aunque yo voy a dar la conferencia, el primero en querer aprender algo soy yo, Señor. Entonces ayúdanos por favor en tu gran misericordia y háblanos de tal manera que cuando vayamos de regreso a casa no tengamos ni la más mínima sospecha de que tú hablaste. A mí me gustaría saber que tú fuiste el que hablaste a mi vida y que no fue que me pareció. Tal vez sí, tal vez no. Queremos irnos con la convicción de que tú nos hablaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por participar de esta conversación con Papá Dios. ¿Cómo tener ministerios creativos? Oiga, eso es algo complicado. Y sobre todo, pienso que me metí en camisa de 11 varas. Si alguno está viniendo a este taller pensando: ahora Donizetti va a decir 5 pasos para tener un ministerio maravilloso. El Señor me ha revelado algo en la noche anterior, un ángel estuvo conmigo y me entregó la revelación de cómo tener un ministerio especial. Pero le digo la verdad, yo no tengo una fórmula mágica para decirle cómo tener un ministerio creativo. Pero sí, a través de la palabra de Dios vamos a aprender, ustedes y yo. Por eso yo me incluí en la oración. Vamos a dejar que Dios a través de su palabra nos ilumine y podamos entender su palabra. Señor, ilumínanos. No le vamos a decir Señor, revélanos, porque la revelación ya nos la dio, que es su palabra. No le vamos a decir inspíranos, porque la inspiración fue la que le dio a los autores de la Biblia para que pudieran escribir la revelación de la palabra. Pero sí le vamos a decir ilumínanos, porque cuando Dios nos ilumina podemos comprender lo que los hombres de Dios escribieron inspirados, lo cual fue la revelación de Dios. Como ya les enredé bastante, ahora voy a descifrar eso que acabo de decir, porque nadie entendió nada. ¿No es cierto? Uno a veces habla muy bonito y nadie entendió. ¿Qué enseñó el pastor? No sé, pero habla muy bonito. La revelación es la palabra de Dios. Esa es la revelación. Nadie puede venir a decir: Dios me reveló algo espectacular, maravilloso. Entendemos que lo está diciendo a veces en el sentido de que había algo que no sabía y Dios se lo mostró, porque revelar es más o menos eso. Cuando usted, hoy en día tenemos muchas cámaras digitales, pero hasta hace unos años uno tomaba las fotos en un negativo y tenía que llevarlo a un estudio fotográfico para que revelaran las fotos, ¿se acuerdan? Inclusive una vez le pasó a un señor entró a una tienda de estas de fotografía donde revelaban rollos, ¿no? Entonces la señorita dependiente le dice: bueno, caballero, ¿en qué le puedo servir? A la orden. Y el señor dice: gracias, señorita, muy amable. No, yo le quería contar que yo nací en un pueblito muy pequeñito, aquí a varias horas de la capital. Vine a los 18 años a la capital, a la universidad. Allí conocí a mi esposa. Nos casamos, tuvimos 3 hijos, son profesionales. Los 3 se han casado, nos han dado 7 nietos. Ya mi señora ya está un poco vieja, yo también. Y bueno, quería simplemente compartirle eso, ¿no? Y la muchacha del estudio fotográfico dijo: pero perdón, señor, ¿y por qué me está contando eso aquí? O sea, ¿a qué viene eso? No, es que allá afuera hay un letrero que dice: pase usted y revele su rollo. El hombre le contó todo su rollo, ¿no? Entonces revelar es mostrar algo que ha estado escondido.
Entonces la revelación es la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios fuera escrita, Dios usó seres humanos. No la escribió ni el Espíritu Santo, ni un arcángel, ni un ángel. Pero esos seres humanos fueron inspirados por Dios. Y la inspiración quiere decir literalmente que ellos aspiraron a Dios. Inspirar es esto, miren. Expirar es esto. Inspiro, expiro. Con S, porque con X colgó los escarpines. Sí, con X es expiró, o sea, se murió. Porque quiere decir que se le salió el soplo. Y los seres humanos tenemos un soplo divino. Por eso Dios agarró a Adán cuando era una figura de barro y dice que sopló aliento de vida y le comunicó espíritu. En hebreo es la palabra ruach, R-U-A-S-H, ruach. Entonces, cuando una persona se muere, lo que quiere decir es el soplo divino salió. Así lo dice el libro de Eclesiastés. El polvo vuelve a la tierra, polvo eres, en polvo te vas a convertir. La proteína se descompone, los tejidos, las células, el hueso, que es sólido, se descalcifica y termina siendo polvo de la tierra. De ahí fuimos tomados. Pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, es lo que dice el libro de Eclesiastés. Y eso quiere decir la palabra muerte, separación. El espíritu se sale del cuerpo. En el griego del Nuevo Testamento es la palabra neuma. ¿Qué es esto? Neuma es aliento, soplo, viento. No hay un neuma para decir Dios, ni un neuma para el diablo y un neuma para el hombre. Sencillamente la Biblia usa el mismo vocablo en griego, neuma. Usted tiene que discernir por el contexto si es el neuma de Dios, porque es el Espíritu Santo. Si es el neuma de Satanás, que es espíritu demoníaco. O el neuma del ser humano, que es el espíritu humano. Pero es la misma palabra, neuma, que significa lleno del soplo de aire. Por eso las ruedas de su auto tienen algo que se llama neumáticos, porque están llenos de aire, de neuma. Igual al médico especializado en pulmones le llamamos neumólogo, porque esos son los pulmones. Entonces el neuma es el aire. Cuando la Biblia dice, fue inspirado, inspirar es esto. Literalmente quiere decir, fui lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios me llenó con su soplo, con su aliento, con su aire. Por eso en el día de Pentecostés vino un viento recio sobre el aposento alto en el libro de Hechos. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, fueron llenos del soplo divino, de Dios, del Espíritu Santo. Y ser una persona espiritual quiere decir ser un neumático. No tener un neumático en la cintura, ese ya es un problema que usted tiene que resolver con ejercicio y alguna dieta. No es ese neumático, es otro. Este es el neumáticos, aquel lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice que los agiógrafos o los autógrafos, los que escribieron la Biblia, escribieron inspirados, quiere decir, Dios les dio la revelación, el conocimiento. Luego el Espíritu Santo los llenó. Y ellos entonces escribieron, inspirados, la revelación de Dios. Ahora nosotros agarramos la Biblia y necesitamos entender lo que ese hombre inspirado por Dios escribió, que es la revelación para nosotros. Porque la Biblia no se escribió para los ángeles ni para los arcángeles, sino para nosotros. Los ángeles quieren leer la Biblia, pero es un privilegio que solo tenemos nosotros. Entonces necesitamos aquí la iluminación del Espíritu Santo, que es poder ver la luz donde hay oscuridad. Y si el Espíritu Santo no nos ilumina, no vamos a entender nada. Entonces es la diferencia entre una revelación, una inspiración y una iluminación. Lo que nos va a dar el Señor ahora es iluminación para poder entender su palabra. Volvamos a la parte inicial donde yo dije, gracias por estar aquí, buenas tardes, ¿se acuerdan? ¿Cómo tener ministerios creativos? Les dije, no tengo fórmulas mágicas, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a la revelación para que Dios nos hable. Entonces vamos a aprender todos cómo poder tener ministerios creativos. ¿De qué hablamos con la palabra ministerios? Un amigo me decía, yo tengo un ministerio. Decía, ¿cuál es el tuyo? Es un equipo así chiquitico con 2 parlantes. No, ese es el ministerio.
Este es el ministerio, que es diferente. La palabra ministerio viene de una raíz griega que es la palabra diaconía, que quiere decir servicio público. Un diácono en el primer siglo era un funcionario, no digo funcionario gubernamental porque es una redundancia, eso es entrar para adentro y salir para afuera. Con decir funcionario ya sabe que es del gobierno. Entonces eran los funcionarios, eran los diáconos. Cuando en la iglesia necesitan nombrar meseros o camareros, que le llamamos nosotros, entonces nombraron diáconos. Ay, yo pensé que los diáconos son una especie de pastor. No, no, no. En el libro de Hechos dicen que estaban repartiendo los bienes materiales entre las viudas necesitadas. Pero habían unas viudas que eran de origen griego y otras judías de allí. Y parece que cuando estaban repartiendo el vacío, cuando estaban repartiendo la costillita, el choricito, la ensalada de papa, la ensalada rusa y todo eso, como que le servían más a las judías que a las griegas. Entonces fueron donde los apóstoles y dijeron, tenemos sospechas de que el asador tiene ciertas preferencias. Así es que los apóstoles dijeron, mire, nosotros no vamos a descuidar la predicación de la palabra de Dios para vigilar qué comen y qué no comen. Reúnanse ustedes como iglesia, escojan algunos varones piadosos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que administren, que sean los ecónomos, y les vamos a llamar entonces diáconos o servidores. Ellos van a encargarse de servir a las mesas. Ellos serán los encargados de llevar la contabilidad, de comprar las carnes, legumbres, todo, hacer los cheques en contabilidad para proveedores, manejar el frigorífico, todo lo que hoy en día es un ecónomo. Pero en esa época era más sencillo. Y nosotros no nos vamos a meter en asuntos administrativos, ¿ya? Que es muy bueno como ética, uno como ministro, no meterse mucho en asuntos administrativos para que nadie tenga que sospechar cosas del pastor. Entonces uno preferiblemente no maneja la chequera de la iglesia. Entonces nombraron a diáconos. ¿Qué hacían los diáconos? Servir a las mesas. ¿Y qué hacían a las mesas? Comer. O sea que eran, en lenguaje nuestro sencillo, camareros o meseros. Esos diáconos se les llamó así porque eran servidores. Entonces cuando la Biblia dice que nosotros somos servidores de Dios, quiere decir camareros o servidores también para la gente. Y de ahí viene la palabra diaconía, de ahí viene la palabra ministerio. ¿Quién es un ministro? El que ministra. ¿Y qué quiere decir ministrar? Servir, atender. Como cuando el médico le dice a la señorita, señorita, administrele a este paciente 3 miligramos de penicilina. No se refiere a llevar un libro de contabilidad como administradora, a ver qué pasó con los 3 miligramos de penicilina o algo por el estilo, sino provéale al paciente esta medicina. Eso quiere decir ministrar. ¿Quiénes son los ministros del gobierno? Los que atienden al público en sus necesidades. Lamentablemente, debido a la corrupción que nosotros tenemos hoy en día como seres humanos, pensamos que un ministro es una persona a la que el pueblo le sirve, pero es al contrario. Nosotros, con nuestros impuestos, juntamos una platica y le pedimos a un ciudadano, tenga la amabilidad de atendernos a nosotros, que somos los ciudadanos, le vamos a pagar un buen sueldo, le vamos a poner un escritorio, una oficina con aire acondicionado, y lo nombramos para que usted nos atienda a nosotros. Ahora usted se va a llamar ministro porque su función es servirnos. Y ellos no han entendido que son servidores de nosotros y terminamos nosotros sirviéndoles a ellos a sus intereses particulares. Pero no es así. El ministro de Dios es una persona que Dios ha escogido para que le lave los pies a los santos. Entonces, yo no soy más importante que nadie que está aquí, sino al contrario. Yo he sido puesto como pastor y como ministro y como hombre que trabaja en la radio y la televisión, no para hacerme popular, famoso, para salir en fotos en Facebook con ustedes, sino para lavarle los pies a ustedes. Y si yo no tengo esa vocación de servicio, algún día tendré que darle cuenta a Dios de decir, y tú te creías la última Coca-Cola del desierto, el chacho de la película, te creías más de lo que debías creerte y no habías entendido que yo te había dado cierta sabiduría, alguna capacidad y cierta facilidad de expresión simplemente para que sirvieras a la gente. O sea, la misión tuya no era ser popular, famoso y ganar mucha plata. La misión tuya era servir a la gente.
De manera que si no eres consciente de que eres un servidor, un esclavo de los demás, yo ya no te necesito en el planeta Tierra, vente para acá, que aquí te estoy esperando. Porque esos somos realmente los siervos de Dios, ¿me entiende? No importa que luego tengamos un auto bonito, que nos pongamos una corbata italiana, que nuestro traje sea de poliéster, un pantalón que vale $700, la chaqueta que vale otros $700. Eso es como para impresionar a la gente, pero realmente ese no es el ministerio. El ministerio nuestro es servicio. ¿Y qué hago yo a través de la radio y la televisión? Servir a la gente. Nada más que eso. Somos servidores, nos debemos a la gente. Entonces, estamos hablando de ministerio. Cuando pienses en ministerio, no pienses en, uy, ahora voy a tener una autoridad, ahora voy a ser más importante. Ya soy pastor, algún día seré esto y llenaré estadios y haré esto y aquello. Bájate de la nube, porque si no Dios te va a bajar bien duro y te vas a dar de cabeza contra el piso, porque es todo lo contrario. Dios va a tener que abatir tu ego, Dios va a tener que mandarte algunas pruebas, vas a tener que darte algunas buenas lloradas junto a tu cama y vas a tener que doblegar todo tu ego y aprender a ser humilde y sencillo. Vas a tener que recibir algunas bofetadas de la gente, alguien te va a ofender, alguien te va a decir cosas que te duele, alguien te va a pisotear, y eso no es malo, eso va a ser bueno para que cuando Dios pueda pasarte por el molino y triturarte, Él luego pueda amasarte otra vez y decir, ahora creo que sí me puede servir. O sea que no es algo tan trágico, la verdad es que es algo bueno y tenemos que pasar por ese molino de Dios y así Dios nos va a poder usar. Entonces que a nadie se le ocurra pensar, uy, voy a ser un ministro de Dios, la gente me va a llamar reverendo, pastor. Cáete de esa nube y recuerda que si somos ministros es meramente para servir a la gente. El hecho de que yo esté aquí adelante y yo tenga el micrófono no significa que soy superior a ninguno de ustedes. Estoy para servirlos a todos ustedes y esa es la misión y de eso no nos podemos desviar nunca, jamás. Y hay que entender que esos somos servidores. Y por eso Dios tiene que darle a los ministros un gran amor por la gente. Porque si uno no ama a la gente, uno termina volviéndose un déspota, un autoritario. Termina uno siendo un dictador espiritual y no un verdadero ministro conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a ver formas creativas de tener ministerio. Ok, ¿cómo es una forma creativa? Formas que no son las tradicionales. De eso se trata. Veamos entonces de qué forma podemos aprender a tener ministerios que no son como muy tradicionales o convencionales. Vamos a leer en la Biblia y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Aquí está un texto de la Biblia que es Éxodo 35, versículos desde el 30 hasta el capítulo 36, versículo 1. Éxodo 35, desde el 30 hasta el 36, 1. Si hay alguna persona que tenga una Biblia de letra grande, ¿me la puede prestar? Gracias. ¿Es grande la letra? Bueno, es que ya a estas alturas del partido uno necesita letra muy grande. Gracias, hermano. Gracias. Mientras usted busca allí, yo voy a leer entonces aquí Éxodo 35. Usted dirá, ministerio en Éxodo, tan raro. Sí, suena un poco raro, pero fíjese lo que dice aquí en Éxodo 35. Dice lo siguiente, ¿la encontraron todos? Éxodo es el segundo libro de la Biblia, no creo que tenga mayor dificultad. Ahora vamos a leer desde el versículo 30 en adelante. Y dice de la siguiente forma, Moisés les dijo a los hijos de Israel, están en pleno desierto, más o menos hay 4 millones de personas, así mal contadas, y hay un líder en pleno desierto. El desierto tiene como característica que no hay nada, no hay tiendas, no hay almacenes, no hay supermercados, no hay internet, no hay celulares, no puede mandar mensajes de texto, puede ser un poco aburridor para un adolescente. Y lo otro es que en el desierto no hay agua ni hay comida. Es un sitio muy aburridor y allí no hay sino hambre y sed y mucha arena, nada más. Entonces imagínense toda esa gente en ese desierto y el líder espiritual les dice, Moisés les dijo a los hijos de Israel, como pueden ver, el Señor ha designado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan ustedes que Dios estaba usando a los levitas para que fueran los sacerdotes? Tenían que ser hijos de Leví, de la tribu de Leví. Pero fíjese que aquí Dios ha llamado a alguien que no es un levita.
Si quería ser sacerdote según la dinastía de Aarón, sacerdote arónico, tenía que ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Pero este hombre no es ni de la línea de Aarón ni de la línea de los levitas. Dice aquí que este señor llamado Bezaleel, hijo de Uri, es hijo de Ur y pertenece a ¿cuál tribu? De Judá. ¿A quién recuerda usted muy famoso en la Biblia que pertenece a la tribu de Judá? A Jesús, de la tribu de Judá. Muy bien. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas. Tal vez esta no es la versión que usted tiene, ¿verdad? ¿Así no está en la suya? Y le ha llenado del Espíritu de Dios en ciencia, arte, ¿así dice? Bien, gracias por la escritura. Como el cable no me da hasta allá, te la devuelvo hasta aquí. Gracias. Bien, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? Y lo mismo que yo leí, ¿cómo dice? Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad que Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Bien, dejémoslo allí. Lo llenó del Espíritu Santo. Bien, vamos aprendiendo algunas cositas aquí. Número 1, primero, el llamamiento de Bezaleel. Más adelante habla de Aholiab. Si usted no tenía algún nombre para un nietecito suyo, considere estos dos, Bezaleel y Aholiab. Para un trabajo, primero que todo, ellos eran los encargados de construir el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un templo desarmable. Eso es el tabernáculo. Como ellos están caminando por el desierto, llegaban a cierto lugar, acampaban y armaban el templo. Pero luego se tenían que mover, entonces desarmaban el templo y se lo llevaban. Eso es el tabernáculo, un templo que es desmontable. Ahora, fueron llamados a un trabajo novedoso y sin precedentes. ¿Cómo iban a Bezaleel y Aholiab a construir un tabernáculo si no había modelos? Nadie podía decir, ¿se acuerdan del tabernáculo que ustedes conocieron en Egipto? ¿Por qué no entras por Google y colocas en imágenes tabernáculo? Ahí podés ver algunos modelos. No había internet, no había Google. ¿De dónde van a sacar idea de hacer un tabernáculo? Bueno, ellos deben de saber un poquito de arquitectura, pero es que en Egipto no fueron a la facultad de arquitectura, eran esclavos. Solo sabían pegar ladrillos, cocinar ladrillos y no más. Construir pirámides en Egipto. Ahora, era algo revolucionario el ministerio que estaban haciendo, no era algo usual a la vista. No fue que le dijeron, Bezaleel y Aholiab, ustedes han sido escogidos por Dios para construir un tabernáculo. Ah, sí, eso es muy fácil. Nosotros somos expertos en hacer tabernáculos. Dios los está llamando a algo que no se ha visto jamás. Ahí sí, como dicen los circos, algo nunca visto. Y es verdad, nunca lo habían visto. En tercer lugar, sin preparación previa para el mismo. ¿De dónde ellos van a hacer un tabernáculo si nunca fueron entrenados? Si al menos hubieran ido a la escuela universitaria a tomar cómo se construye un tabernáculo y aprendieron las diferentes materias para construir tabernáculos, pero no tenían la preparación. Luego, no tienen recursos a la mano. Bueno, sí, necesitamos que usted vaya al depósito y me compre, por favor, madera. Aquí están las medidas. Necesitamos tal vez cemento, necesitamos algunos ladrillos. No hay centro de acopio. ¿Dónde van a comprar los insumos si en el desierto no hay almacenes? No, eso no es ir al supermercado y, Señor, mándeme por favor esto que lo necesito. No hay camiones para transportar, ni hay almacenes. Luego, era necesario construir un tabernáculo. O sea, Dios lo llama para un ministerio que es necesario. No fue que Dios dijo caprichosamente, no tengo nada que hacer, hagamos un tabernáculo. No, se necesitaba. De manera que cuando Dios nos llama para un ministerio, no es por capricho, es porque Dios necesita que ese ministerio esté en operación. Dios no actúa caprichosamente, Dios cubre necesidades dentro de la comunidad. Era inmediato, no era para el futuro. No fue que Moisés le dijo, oiga chicos, ¿por qué no comienzan a orar a ver si algún día de aquí a unos 50, 70 años construimos un tabernáculo?
No, no, era ya. Oiga, Dios los llamó para construir un tabernáculo, pero hay que hacerlo ya. Era obligatorio, no era una opción. ¿Será que ustedes, hermanos, sienten en su corazón, piénsenlo, medítenlo, convérselo en familia, a ver si de pronto ustedes se animan a construir un tabernáculo? Cuando Dios te llama al ministerio, Él no te pregunta, José, ¿te gustaría de pronto servirme a mí? Piénsalo, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Ni le dice, Teresa, estoy pensando en un ministerio para vos, ¿qué pensás? Comentame a ver al respecto, ¿cómo te sentís? Cuando Dios te llama, no te deja opción, ya te llamó. Sígueme, te necesito, haré esto de ti. Sí, Señor, lo que tú digas, porque Él es soberano. Luego, es un ministerio centrado en Dios y hecho a su manera y estilo. No fue que Dios le dijo a Bezaleel y Oholiab, oiga chicos, quiero construir un tabernáculo, preséntenme algunas ideas, a ver, de pronto a ver cuál me gusta. Tráiganme proyectos, a ver qué podemos hacer. No, no, no. El tabernáculo era como Dios decía, porque dio las medidas exactas. O sea, Dios les está diciendo, esto es lo que ustedes van a hacer y de esta manera. Luego, es de servicio público. El tabernáculo no es un lugar elitista o no es un lugar solo para Dios. Cuando Dios piensa en un tabernáculo, es para que todo el pueblo tenga un lugar de adoración en el desierto. O sea que los beneficiados con el tabernáculo iban a ser todos los judíos en el desierto. Y luego, que sea para la gloria de Dios. Aunque en el ministerio lo que yo hago es servir, finalmente glorifico a Dios cuando estoy sirviendo a alguien. Cuando yo le doy de comer a un hambriento, suplo la necesidad de una persona, pero estoy glorificando a Dios, porque el nombre de Dios es glorificado por un plato de comida que le di a una persona. Por eso el ministerio es un bien a un ser humano que glorifica a nuestro Dios. Ahora, mire la hoja de vida de Bezaleel y Oholiab. Van a hacer algo novedoso y sin precedentes, algo revolucionario, no usual y a la vista. No tienen preparación previa para el mismo, no tienen las herramientas, ningún recurso a la mano. Es algo que necesitamos, lo necesitamos ya, no en un futuro. Es obligatorio, lo tienen que hacer. Es algo centrado en Dios y hecho a la manera de Dios. Es de servicio a la comunidad y tienen que glorificar a Dios. ¿Ustedes creen que estos chicos califican para eso? Para nada. Yo no contrato para un noticiero de radio o de televisión a una persona que nunca haya estudiado comunicación, que no sepa cómo se hace un noticiero, que no conozca de manejo de cámaras, que me diga no tengo experiencia, simplemente que me diga yo quiero servir a Dios. Pero con Dios sucede algo. Mientras que uno humanamente y el mundo llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Lo voy a decir otra vez. Mientras que el mundo llama a los capacitados, y por eso tienes que llevar tu hoja de vida y demostrar experiencia para que te contraten, con Dios sucede otra cosa. Dios capacita a los llamados. Es así como Dios llama a un ministerio y capacita a la gente que ha llamado al ministerio. Algunos me dicen, Donizetti, Dios usó a unos humildes pescadores para la predicación del evangelio. Y yo tengo que decir, con todo respeto, hay un problema de apreciación aquí fallido. Dios nunca usó a unos pescadores. Dios llamó a unos pescadores, capacitó a unos discípulos y usó a unos apóstoles. Si tú me dices que usó a pescadores, te brincaste en el proceso la capacitación y la unción. No fue que Dios los llamó y de una vez los usó. Ellos se convirtieron en discípulos y estuvieron 3 años estudiando teología mañana, tarde y noche. Si tú quieres una licenciatura en teología, tienes que estudiar 4 años, 8 semestres. Y solamente vas en la mañana, o en la tarde, o en la noche, escoge la jornada. Pero los apóstoles estudiaban mañana, tarde y noche. Es más, dormían con el maestro y comían con el maestro. Hacían trabajo teórico práctico, porque iban al aula y recibían la teoría. Luego tenían que ir al campo de trabajo y trabajar al lado de él. Y fueron 3 años, triple jornada. Eso equivale no a 3 años académicos, sino a 9 años. Porque hay que multiplicarlo por 3. O sea que hicieron la licenciatura en teología 4. Hicieron el magíster o la maestría 2 más, son 6. Otros 2 años para el doctorado son 8. Les sobraba 1 año. Los apóstoles al final del
el proceso de capacitación con el rabino Jesús, eran más que doctores en teología. Y aparte de ello estudiaron con el mejor maestro de teología que ha pisado el planeta Tierra, con Dios mismo. Y aún así, teniendo más que un doctorado en teología, Jesús, después de resucitado, les dio un posgrado de 40 días. La Biblia dice que después de que resucitó, estuvo 40 días enseñándoles. Y como si fuera poco, les dijo: ahora yo me voy, pero va a venir otro maestro que se llama el Espíritu Santo, para que les recuerde lo que yo les enseñé, pero se les va a olvidar, y para que les guíe a cosas nuevas. O sea, el proceso de capacitación no termina. Y no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto, porque con sola formación teórica no son capaces, necesitan poder de lo alto. O sea, tienen sus neuronas en este momento con buena información, pero simplemente tienen el disco duro lleno de información. Ahora necesitan poder de Dios en sus vidas, transformación del carácter. Si no, no me pueden servir. Y ahí vino el Espíritu Santo. Entonces ellos fueron llamados, capacitados y ungidos. Dios nunca usó pescadores, Dios llamó pescadores, capacitó discípulos, ungió unos apóstoles y luego los usó. Esa es una gran diferencia. Repasemos la hoja de vida por si tal vez usted me dice: mire, Pastor Donizetti, yo ya soy una vieja de 88 años, no sé leer y escribir, escasamente me puedo mover. ¿Yo cómo voy a servir al Señor con 88 años? Claro que usted lo puede servir. Estamos hablando de que Dios llama y usa como quiera quien quiere, ¿sí o no? Entonces miren la hoja de vida de esta gente. No tenían preparación académica básica porque en Egipto nunca fueron a la primaria ni al preescolar. No había preescolar para esclavos. No fueron a la universidad ni al Instituto de Bellas Artes. No tenían experiencia laboral en las funciones que iban a desarrollar. No traían carta de recomendación laboral porque no habían tenido otro trabajo. El faraón no les quiso dar carta de recomendación, aunque había sido el antiguo empleador. Habían nacido esclavos y trabajado como esclavos toda la vida cosiendo ladrillos. No disponían ni de herramientas, ni de materia prima, ni de talleres de trabajo. ¿Había algún taller donde ellos dijeran: tráiganme todos los materiales aquí al taller? No, no tenían taller. El taller, ¿qué era? Una carpa. Vivían en el desierto. Una carpa. Y eran fugitivos en travesía por el desierto. ¿Estaban o no huyendo? ¿Usted contrataría un fugitivo en su empresa? ¿Qué tal la hoja de vida de ellos, no? Bien, yo voy a volver a leer el texto, o si alguien tiene ahí que sea buen lector, o la Reina Valera del 60, permítame nuevamente Éxodo 35, del 30 en adelante. ¿Quién tiene ahí la Reina Valera del 60? ¿Tú la tienes ahí? A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Esa Reina Valera del 60? A ver. Desde el 30, del 30, en el 35-30 hasta el 36-1. ¿Ya? Vamos a leer bien despacio, haciendo las comas, los puntos, para que nosotros vayamos meditando en lo que tú nos lees, como si le leyeras a los niños de la casa. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios, de sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Perdón, para proyectar diseños, ¿dijiste? ¿Sí? ¿Cómo le llaman a los que proyectan diseños? Diseñadores. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más decía ahí? Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Tenían que saber trabajar el oro, la plata y el bronce. Yo no sé si usted le manda a hacer los anillos de matrimonio a cualquier persona, o unos aretes de plata cualquiera en la calle. Parece que es gente experta en esto, ¿no? Gente que trabaja, joyeros especializados. Entonces eran diseñadores, eran orfebres, eran plateros, laboraban también el bronce. ¿Qué más? Y en la talla de piedras de engaste. Y aparte de eso trabajaban piedras de engaste, joyeros, sabían de alta joyería. ¿Qué más?
y en la obra de madera. Ah, y trabajaban la madera, o sea que eran también carpinteros y ebanistas, que el ebanista es el que talla la madera, ¿no? O sea, es una persona calificada. ¿Qué más? Para trabajar en toda labor ingeniosa. Ah, entonces labor ingeniosa. ¿Qué quiere decir labor ingeniosa? Que hay que tener inventiva, que son cosas que no existen, no hay catálogos, no viene el folletico diciendo así se arma el mueble, nada. Tienen que ingeniárselas como. ¿Qué más? Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y también les dio la facultad de ser pedagogos, porque les dijo que puso en el corazón de ellos el que puedan enseñar. Mire qué curioso, porque hay gente que sabe mucho, pero no tiene capacidad para enseñar. Yo recuerdo que en la universidad había un profesor al que le decían el cirujano, porque primero dormía al alumno y luego lo rajaba en los exámenes. A otro le decían anestesia, porque dormía todo el mundo a los 5 minutos. Y son gente con muchos títulos universitarios y mucho prestigio, pero cero en pedagogía. No saben transmitir los conocimientos. Nadie aprende, la gente se duerme, se aburren. Dice, yo a ese profesor no le entiendo nada. De manera que saber ser buen maestro no es fácil, es difícil, porque hay que saber transmitir el conocimiento para que la gente diga, le entendí perfectamente lo que usted dijo. Y eso pasaba con Besaleel y Aholiab. De un día para otro el Espíritu Santo los hizo pedagogos. Increíble, estudiaron pedagogía, lo que normalmente a cualquier persona le cuesta 4 o 5 años en una universidad, ¿no? Y tiene que aprender métodos de aprendizaje, tiene que aprender epistemología y tiene que aprender muchas otras materias para que puedan enseñar. ¿Qué más dice de ellos? Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención. Ah, los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte. ¿Cómo le llamamos al que trabaja el arte? Artistas. ¿Y al que trabaja inventando cosas, cómo se le llama? Inventor. Y registran sus inventos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más dice? Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí. Ah, y sabían bordar. No habían tenido una abuelita que les enseñara el bordado, pero habían aprendido a bordar y las telas más finas de la época, que era el púrpura, pero también el azul y el carmesí. O sea que también resultaron ser bordadores. ¿Y qué más? El lino fino y en telar. Ah, y lino fino, o sea que eran modistos, alta costura, pero también telar, porque esos telares de esa época había que transportarlos como entre 20 personas. Y seguro que cuando salieron de Egipto en esa carrera, nadie dijo, oiga, 19 que vengan y me ayuden a cargar un telar. Ellos no andaban con un telar. O sea que tuvieron que aprender ingeniería textil y montar un telar en pleno desierto. Oiga lo que le estoy diciendo. En pleno desierto, ingenieros textiles. ¿Qué más dice la Biblia? Para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Diseñadores. ¿Qué más? Así pues, Besaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Hasta ahí. Volvemos a repetir, perdóname, el primer versículo, el 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué más dice? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De qué los llenó? De sabiduría e inteligencia. No, pero fueron llenos, obtenían ese conocimiento porque ¿quién los llenó? Hubo una persona. El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los llenó, entonces hablaron en otras lenguas, dice ahí. No. ¿Sanaron enfermos? No. ¿Calzaban muelas a una cuadra de distancia? No. ¿Imponían las manos y la gente se caía? No. No dice. Entonces cuando el Espíritu Santo los llenó, ¿qué pasó? Les dio sabiduría e inteligencia. ¿Y para qué los volvió sabios e inteligentes?
para diseñar, para proyectar, para crear, para ser creativos. Ahí dice ciencia y arte, me parece, en alguna parte. ¿Dónde está esa palabra? Una parte donde dice ciencia y arte. ¿Qué versículo será? El 31. El 31. O sea que eran científicos y eran artistas. Las dos cosas, ¿no? Bien, estamos escudriñando. ¿Se acuerda que yo le dije? Vamos a aprender de la Biblia. Científicos y artistas. Bueno, humildemente tengo que decir que yo nunca he visto en ninguna iglesia que alguien venga y le diga al pastor: ay, pastor, anoche que usted predicó, el Espíritu Santo me llenó de tal forma que hoy soy un científico. ¿El Espíritu Santo te hizo científico? Sí. He adquirido unos conocimientos en química espectaculares. ¿Y eso fue porque el Espíritu Santo te llenó? Sí. Ahora usted viera, entiendo ciertas cosas de matemáticas. ¿Qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Si eso es algo mundano. O que venga alguien y le diga: hermano, cuando la iglesia oró por mí, el Espíritu Santo me llenó. Y ahora estoy pintando unos cuadros impresionantes en la casa y tengo unos manejos del color, y usted viera la destreza para las acuarelas y los lienzos que estoy haciendo. ¿Y eso fue lo que pasó porque oramos por ti? Sí, el Espíritu Santo me llenó y ahora quiero también ser escultor. Porque el Espíritu Santo te llenó, sí, pero soy un artista integral porque ahora estoy tomando clases de violín. Porque el Espíritu Santo te llenó, sí. Porque en nuestra mente está la idea de lleno de Espíritu Santo, habla en lenguas, profetiza o predica. ¿Sí o no? Así al menos yo me levanté en esa cultura. Si el Espíritu Santo te llenó, entonces o hablaste en lenguas o profetizaste o ya eres un predicador. Y pare de contar. Pero en la Biblia encontramos que había un señor que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, se volvía más peligroso que Rambo, Schwarzenegger y un ninja juntos. ¿En serio? Era impresionante. Y agarraba a los filisteos y les daba duro. Patada, coscorrón, mordisco. ¿Recuerdan quién era ese personaje? Sansón. Impresionante. Dice que el Espíritu Santo le daba esa fortaleza. Normalmente yo pensaría que hay que tomar clases de karate, defensa personal, ir al gimnasio, comer mucha proteína, levantar pesas, desarrollar bíceps, tríceps, para que se vuelva un fisicoculturista. Pero esa fuerza se la dio el Espíritu Santo. Pero había otro personaje que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, componía unas canciones que ocupaban primeros lugares en la lista Billboard y arrasaba con todos los Grammy. Impresionante. El Espíritu Santo lo tomaba para hacer arreglos orquestales y componía una música espectacular, de tal manera que ese hombre hizo la mitad del cancionero del pueblo judío que se llama Salmos. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? Y era el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo me muestra a un hombre que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, no había ningún senador o diputado que le ganara escribiendo leyes. Era un excelente legislador. Escribió 313 estatutos que el pueblo judío le llama la Torá. Y respetan hasta hoy en día esa Torá. Y hablan de la ley de ese señor. ¿Se acuerdan quién era él? Moisés. Y hablan de la ley mosaica. Yo nunca he visto a alguien que venga a la iglesia y diga: pastor, impóngame manos porque necesito hacer un código sustantivo del trabajo. Pastor, oren por mí porque ahora me voy a meter 8 días en mi oficina para presentar un proyecto de cómo simplificar el proceso penal aquí en la Argentina. Eso no existe. Pero aquí está un legislador. Y eso no es nada. Había un hombre en el Antiguo Testamento que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, tenía una capacidad maravillosa para administrar. Sabía llevar libros de contabilidad. De tal forma que Dios le mostró a ese hombre que iban a venir una cosecha de 7 años muy buena, pero que luego vendría una hambruna en el mundo entero y que las bolsas de valores iban a caer, la de Tokio, la de Londres, iba a caer la bolsa de valores de Nueva York,
las acciones se vendrían al piso, habría una debacle y el mundo se moriría de hambre. Y este hombre era un presidiario, pero en el mismo día salió de la cárcel y ocupó el lugar de primer ministro del imperio más grande que había en la época y se ganó la posición como administrador. Tanto que el faraón dijo: ¿dónde vamos a conseguir un administrador como este? Ni siquiera en Harvard tenemos un economista. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? José. Administró primero una finca, luego lo tiraron a la cárcel y se volvió administrador de la cárcel. No conozco ningún otro preso que haya resultado administrador de una cárcel. Y luego resultó administrando todo un imperio. Pero Dios lo capacitó para eso. Y conocí el caso en la Biblia de otro hombre que cuando el Espíritu Santo lo tomaba, dice que tenía 10 veces más sabiduría que los grandes sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos de la época, en el imperio más grande que había en su época. Dice que no había nadie con tanta sabiduría que él, porque en él había una sabiduría de un Dios superior. ¿Se acuerdan de quién era él? Daniel, consejero de 5 reyes en el imperio medo-persa. Increíble. O sea que el Espíritu Santo al uno lo volvió más peligroso que un ninja para que le pegara a los filisteos. A otro lo volvió compositor, a otro lo volvió hombre de guerra, como fue Josué, hombre de guerra. A uno lo volvió legislador, a otro lo volvió un consejero de estado, a otro un famoso economista que cambió la historia de un imperio y libró al planeta Tierra de una hambruna. Y así Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, usaba a cada persona de manera diferente. Yo no encuentro que Dios tenga un cliché y que en todos los personajes, en todos los tiempos, repitió exactamente lo mismo. No sé de dónde viene la costumbre nuestra, como cristianos, de que cuando Dios está usando a un hombre de una cierta manera y lo vemos en televisión, todos los pastores quieren ser usados de la misma manera. Cuando el famoso Oral Roberts apareció con su ministerio en Estados Unidos vestido de blanco y con esos bigoticos puntudos, era la moda entre todos los pastores: bigote puntudo y ropa blanca. Luego apareció un muchachito mexicano, hijo de unos misioneros norteamericanos, diciendo con su voz un poquito ronca: ¿cuánto dicen amén? Aleluya. Y todos los muchachitos, cuando se pasaban al piano y agarraban al micrófono, repetían lo mismo que él decía: ¿cuánto dicen amén? Y a su nombre canten conmigo. Y una vez le preguntamos a ese muchacho, a Marcos Witt: Marcos, ¿cuáles son las muletillas que tú tienes, que cuando oye las grabaciones dice otra vez dije lo mismo? Y él dijo: uy, tengo varias que no me he podido zafar de ellas. Canten conmigo. No se oye, la gente piensa que estoy sordo. No, es que cuando digo no se oye es para que canten más duro. Y lo que él ve como un defecto, todos los muchachitos lo copiaron igual. Entonces cualquier cosa que vemos, no importa si el pastor se llama Pepito, Juanito, Dieguito, no importa, sale por televisión o sale por radio y todos quieren ser un clon de él. Queremos ser copietas, a tal punto que yo puedo identificar a una persona de qué iglesia es por la manera como ora, porque todos oran igualito al pastor. Recuerdo que en mi ciudad, en Cali, Colombia, había unos chicos que decían: si este ora con frenos de aire, es de tal iglesia. ¿Y por qué decían frenos de aire? Porque el pastor tenía una forma peculiar de orar. Cuando él estaba diciendo que un espíritu malo saliera de alguien, él decía: en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fu, 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 fuera. Entonces decía que tenía frenos de aire. Y todos los líderes de esa iglesia eran cortados por la misma tijera. Todos decían fu, 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 fu. La gente decía: ese es del centro cristiano allá. ¿Por qué somos tan copietas, no? ¿Por qué no entendemos que Dios a cada uno nos quiere usar de manera diferente? Yo no tengo que cantar como Marcos Witt, yo no tengo que predicar como Luis Palau, yo no tengo que escribir como fulano de tal. Cada uno, Dios le ha dado a cada uno una forma diferente de servir. Entonces, no es culpa de Dios que si Él te hizo original, tú te conviertas en una mala copia de alguien, porque Dios a cada uno nos hizo original. Entonces vamos viendo cómo el Espíritu Santo
hizo algo con Besaleel y Oholiab. Los llenó del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas, no profetizaron, no le quitaron el puesto a Moisés, porque el peligro algunas veces de los líderes es, si alguien en mi congregación o en mi ministerio demuestra más unción del Espíritu Santo que yo, hasta ahí llegó mi comida, porque este hombre me deja sin trabajo. No, no debe haber ese temor. Moisés no se llenó de celos, ni dijo Moisés, no, aquí lo hago todo yo y yo soy el que manda. Moisés fue y le dijo, miren, Dios los eligió a ellos. ¿Había podido ser yo? ¿Había podido ser uno de mis hijos? A mí me gustaría que fuera uno de mis hijos, pero Dios quiso que fueran ellos. ¿Qué hago yo? Ahora, miren otras características de este ministerio. Besaleel y Oholiab fueron llamados por Dios porque mientras el mundo llama a los capacitados, el Señor capacita a los llamados. El Señor necesitaba, entre comillas, de humanos que le sirvieran y no de ángeles. El tabernáculo no lo iba a hacer Dios, aunque Dios podía hacerlo con un chasquido de dedos. Podía mandar a un ángel y hacerlo, pero Dios quería usar gente que estuviera dispuesta. Había una necesidad para ser cubierta en ese momento y en ese lugar. El Señor es soberano y llama a quien quiere. Es el Señor el que capacita y da dones, talentos y recursos a su manera y a través del Espíritu Santo. Cuarto, Besaleel y Oholiab se convirtieron de manera sobrenatural en pleno desierto en científicos y artistas. Si usted nota que yo estoy diciendo algo que no está en el texto bíblico, llámeme la atención, porque yo esta conferencia la doy por muchos países. Y si yo estoy enseñando algo malo, significa que estoy contaminando el cuerpo de Cristo. Y si usted me da un jaloncito de orejas con mucho amor, Dios se lo va a agradecer y yo también, porque yo voy a corregir esta conferencia y no voy a seguir contaminando el cuerpo de Cristo. Entonces usted me va a ayudar si usted me da un regaño con el amor de Cristo y me corrige y me dice no enseñe más eso, usted le está haciendo un favor a la iglesia de Cristo. Entonces atentos, no traguen entero. Pongan en tela de juicio todo lo que yo le diga aquí. ¿Listo? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que si hay algún profeta que se levante y que hable. ¿Y qué deben hacer los que están escuchando al profeta? ¿Qué dice? Juzgar. Nosotros no hacemos eso, nos da vergüenza con el profeta. Yo no he visto a nadie que cuando el profeta dice, así dice el Señor, alguien diga, perdón Señor, póngale pausa allí, vamos a grabar en el sonido la profecía, porque luego vamos a juzgar su profecía a ver si es verdad o no. Hasta ahora no he visto que eso pase, sino que la gente se emociona, ¡ay, una profecía! Y la Biblia dice, juzgue. Entonces cuando termine el Donizetti, el Señor me da una palabra para ti, dame un segundo que aquí tengo mi grabadora de periodista, te la voy a grabar, porque luego voy a juzgarla. Si es un verdadero profeta de Dios me va a felicitar, pero si es un hombre lleno de sí mismo y con mucho orgullo se va a enojar y hasta me va a insultar. Entonces yo les pido a ustedes humildemente que me corrijan. Así es que miren lo que dice ahí, que eran científicos y artistas. ¿Lo dice el texto bíblico o no? Sí, que los ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en ciencia y en todo arte. Eran diseñadores. En alguna parte dice que proyectaban diseños. ¿Aprobado? Bien. Eran orfebres, trabajaban el oro. Está bien. Eran joyeros. Bien. Ingenieros textiles, modistas, carpinteros y ebanistas, arquitectos, decoradores de interiores, y eran pedagogos, sí, porque abrieron una escuela. ¿En serio? ¿No dice ahí que abrieron una escuela? Esta fue la primera universidad judía que existió. Se llamaba CCD, Centro de Capacitación en el Desierto. Por eso dice que Besaleel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría. ¿Se acuerdan que ahí dice? O sea que no eran los dos únicos. Dicho de otra manera, abrieron una carpa, colocaron un letrero, grande letra de neón, que decía CCD, Centro de Capacitación en el Desierto, aprobado por resolución 0001 de Moisés, matrículas abiertas, ingrese usted. Y allí iba la mamá y el papá diciendo, bueno, mi hijo, matricúlese. Mire, los profesores son Besaleel y Oholiab,
¿Qué quiere estudiar? No sé, mami, estoy debatiéndome. Puede ser joyería, de pronto ingeniería textil, no sé. También me gusta la ebanistería. Pero ¿qué tal ser diseñador? Hoy en día se necesitan muchos diseñadores de páginas web. Entonces había una capacitación. Ahora, analicemos por qué ciencia y por qué arte. Porque dice en ciencia y en todo arte. ¿Por qué ciencia y arte? Porque hemos aprendido que una cosa son las ciencias y otras son las artes. Las ciencias tratan de comprender y comunicar una verdad de manera racional, sistemática, exacta, verificable y por consiguiente falible. Usted lo puede buscar ahora en una biblioteca o en Wikipedia, ahí mismo en su celular si tiene internet. Las artes intentan comprender y comunicar esa misma verdad, pero con unas aspiraciones espirituales, trabajando con la belleza. Si le pregunto a un científico, dime qué es el amor, probablemente dirá, desde el punto de vista biológico, el amor es una reacción química del cuerpo. Es una sensación que se genera por la secreción de ciertos fluidos y bla, 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 bla. Porque realmente cuando uno se enamora, hay una modificación química del cuerpo. Por eso usted siente las cosquillitas en el estómago, eso no es gratuito. Por eso a usted se le acelera el corazón, ¿o no? ¿O nunca vivió eso? Un beso y del ser que uno ama y se le va a salir el corazón del pecho, no. Son reacciones del organismo, o sea que hay unas respuestas físicas, somáticas y una respuesta química. Hoy en día los científicos han descubierto que hay una etapa que se llama enamoramiento, que no es amor realmente, y que esa etapa puede durar hasta 2 años, pero que después de los 2 primeros años de casado, ya cesa el periodo de enamoramiento y de respuestas químicas del cuerpo y aparece lo que realmente es el verdadero amor. Entonces ya no hay enamoramiento, ahí debe haber amor. Y un verdadero matrimonio no necesita enamoramiento porque dura hasta 2 años, necesita amor. Un hogar se construye no sobre bases de romanticismo y enamoramiento, sino sobre sólidas bases de amor, que es lo que sostiene el verdadero matrimonio. Entonces eso lo diría un científico. Él expondrá su tesis y la sustentará científicamente, es decir, de manera racional y comprobable. Y lo más increíble es que hasta el siglo XVIII, XIX, los grandes científicos eran igualmente cristianos. ¿Quién inventó el método científico que aprendemos en la universidad? El que dijo pienso, luego existo. René Descartes. Y René Descartes era un hombre profundamente entregado a Dios. ¿A quién le debemos el descubrimiento de la ley de la gravedad? A Newton, ¿no? Y Newton era un hombre profundamente entregado a Dios. Y así le puedo hablar de muchos científicos. Galileo Galilei, el que dijo la Tierra no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al contrario, la Tierra alrededor del Sol. Un hombre dedicado a Dios. El que habló del sistema solar. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no lo entendió y dijo, bueno, ¿usted se arrepiente o lo matamos? Y el hombre dijo, bueno, así por las buenas está bien. Y le firmó una declaración al Papa retractándose de lo que había dicho. Pero después de que firmó dijo, bueno, pero que se mueve, se mueve. Él dijo, la tierra se mueve, que se mueve, se mueve, aunque yo firme este papel. Bien, ahora veamos lo que pasa con un artista. Pero si le hago la misma pregunta a un artista, dime qué es el amor, probablemente diga, mira, el amor es esto para mí. Y tomando un violín, me dejará escuchar una hermosa melodía. Y usted dice, eso es el amor, una melodía. Pero un pintor tal vez le diga, no, yo le voy a decir que es el amor. Y le hace una pintura, que luego usted la lleva a la sala de la casa y no sabe cuál es el derecho y cuál es el revés. Pero para él eso es el amor. Y tal vez venga un escultor y le diga, yo le voy a decir que es el amor con este pedazo de mármol, un cincel y un martillo. Le voy a decir que es el amor. Y le hace una cosa tan rara que usted no sabe si está al derecho o al revés. Pero esto está parado o acostado, ¿cómo es la cosa? Es una escultura, pero es como el artista comunica una verdad. Bueno, según el profesor Miguel Martínez, en su libro Comportamiento Humano, Nuevos Métodos de Investigación, México 1989, editorial Trillas, dice lo siguiente el profesor Martínez: las personas que tienen tendencia hacia una mentalidad científica
es porque en ella se ejerce mayor dominio el hemisferio izquierdo del cerebro. Los que somos derechos, lanzamos con la derecha, pateamos con la derecha, escribimos con la derecha, en nosotros predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, porque el cerebro trabaja cruzado. Por eso cuando una persona ha tenido un derrame cerebral, por ejemplo, en esta parte del cerebro, toda esta parte le queda casi que inutilizada, porque el cerebro trabaja cruzado. Si el golpe fue aquí, se afecta esta parte del cuerpo. Entonces, el hemisferio izquierdo es el que maneja a los que somos derechos. El hemisferio derecho maneja a los que son zurdos. Y dice lo siguiente: y las personas tienen las personas que tienen tendencia hacia una mentalidad científica es porque en ellas se ejerce mayor dominio el hemisferio izquierdo del cerebro. Y las personas que tienen una mentalidad un poco más artística es porque en ellas se ejerce mayor dominio el hemisferio derecho del cerebro, que es básicamente los zurdos. Y luego agrega, en palabras sencillas, lo anterior significa que a los derechos, los que escribimos con la derecha, pateamos con la derecha y lanzamos con la derecha, nos maneja de manera preferencial el hemisferio izquierdo del cerebro. Y a los zurdos, los que escriben con la izquierda, patean con la izquierda y lanzan con la izquierda, los maneja preferencialmente el hemisferio derecho del cerebro. Ahora tenemos mayor conciencia entonces de lo que implicó el hecho de que el Espíritu Santo hubiese hecho de Besaleel y Aholiab y todos aquellos a quienes Dios llamó a este ministerio científicos y artistas. El Espíritu Santo no vino sobre ellos para que hablaran en lenguas, o profetizaran, o impusieran manos y la gente cayera al piso, o para liberar de demonios, o para sanar enfermedades, o para evangelizar, sino para hacerles científicos y artistas. Así es nuestro Dios todopoderoso, impredecible, no se sujeta a nuestros esquemas y liturgias. Por allá en el año 1984, el Señor me llama a mí al Ministerio de las Comunicaciones Cristianas. ¿Qué es eso? En el año 84. Porque en mi iglesia bautista de San Fernando en Cali, Colombia, o tú eras pastor, o misionero, o evangelista. Ni siquiera había ministerio de alabanza. Nadie sabía quién era Marcos Witt, Danilo Montero. No sabíamos que existían, aunque ya habían nacido en esa época, pero no sabíamos quiénes eran. La alabanza en la iglesia era simplemente el coro o la hermana que tocaba el órgano, y nosotros abríamos en el himnario donde nos dijera el director de culto. Entonces nos ponemos en pie, abrimos en el himno 423 y vamos a cantar. Él dirigía, terminaba, pueden sentarse. Y ahí participábamos. Entonces, que aparezca alguien dentro de la congregación diciendo: Dios me llama a servir en el área de las comunicaciones. ¿Qué es eso? Porque no hay periódicos cristianos, internet no existe todavía, no hay emisoras cristianas, ni existe televisión cristiana. Entonces imagínese un campesino en la iglesia que diga: pastor, el Señor me llama a servirle en la aviación. ¿Qué es aviación? No sé, pastor, pero Dios me dice que me va a usar en la aviación. Pero, ¿qué es aviación? Creo que es algo de transporte. Bueno, para transportarme existe el caballo, el burro, el barco y el tren. ¿Qué será un avión? No, yo no sé qué es un avión, pero según me han dicho parece que es algo que flota en el aire. O sea que Dios te va a usar en un aparato que flota en el aire, parece que sí. En ese momento eso no tiene sentido. Igual me pasaba a mí. Si no hay radio, si no hay televisión cristiana, si no hay periódicos, ¿qué es servir a Dios en las comunicaciones? Yo no tenía ni idea. O sea que era algo como medio loco. El hecho fue que me fui a la universidad a estudiar comunicaciones, sin saber realmente por qué. Pero el pastor me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo: mira, Donny, lo importante es obedecer a Dios, porque todo mundo que quiere servir a Dios se va al Seminario Teológico Bautista Internacional a estudiar 4 años la licenciatura de teología. Es lo que todos hacemos. Pero si Dios te está encaminando hacia otro lugar, puede ser que tú no entiendas ahora, pero va a llegar un momento en que vas a mirar hacia atrás y vas a ver el camino por el cual Dios te llevó y vas a entender por qué. Entonces, así pasa con Dios. Él no te entrega las fichas del rompecabezas. Él te da una ficha que tú no sabes cuál es la forma, la volteas, no lo entiendo, pero colóquela. Luego le va a dar otra ficha y otra y otra. La figura no se forma todavía, pero tú estás obedeciendo a Dios. Llega el momento en que la figura se formó. Y llega el momento en nuestras vidas en que miramos para atrás y entendemos por qué estudiamos esto,
por qué conocí a tal persona, por qué viví en tal ciudad, por qué sucedió esto en mi vida, y vamos atando cabos. Y ahí nos damos cuenta que Dios nos llevó a través de un proceso, pero necesitaba de nuestra obediencia diaria. Hoy voy a hacer esto aunque no lo entienda. Hoy voy a hacer esto aunque no lo entienda. Así pasó con el padre de las misiones. El padre de las misiones fue Guillermo Carey, un misionero británico. Dios lo llevó a Guillermo Carey como misionero a la India. Pero Guillermo Carey era simplemente un zapatero remendón en Inglaterra. Y cuando Guillermo Carey en el siglo XIX se levanta en la Convención Bautista en Inglaterra y dice: pastor, el Señor me llama a servirle en la China. El pastor lo regañó y lo avergonzó delante de todo mundo y díjole: Guillermo, siéntese, que el día que Dios quiera salvar a los chinos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Pero Guillermo Carey, siendo zapatero, estudió dialectos para ir a la India, no a la China, sino a la India. Y Guillermo Carey estudió griego, latín, hebreo, aprendió geografía en su taller de zapatería. Y un buen día se fue a la India como misionero y dedicó toda su vida a evangelizar a la gente en la India. Y logró inclusive transformar las leyes. Le enseñó a la gente a comer, porque tenían comida, pero no sabían que se comía, porque no sabían sembrar ciertas semillas y morían de hambre. Él revolucionó la manera de cultivar y de comer. Y cambió leyes como esta. Cuando un hombre jefe de familia moría, la religión hacía que lo enterraran a él con sus hijos y esposas que estaban vivos. O sea, todos eran enterrados. Guillermo Carey les enseñó que solamente se debe sepultar al muerto, pero que los vivos no tienen que enterrarse con él. Es interesante leer la vida de Guillermo Carey, porque fue el padre de todos los misioneros hoy en día. Dios lo usó de una manera espectacular a un zapatero. Y así Dios puede hacer con cada uno de nosotros. No sabemos cómo Dios nos va a capacitar. ¿Por qué estoy estudiando portugués? ¿Por qué estás estudiando francés? No tengo ni idea. ¿Por qué el Señor te llevó a la universidad y te hizo agroquímico? No sé. ¿Por qué estás estudiando ingeniería textil? No tengo ni idea. ¿Por qué el Señor te hizo abogado? No sé. Yo pensé que para servir a Dios tenía que ser pastor, pero no abogado. Bueno, tal vez el Señor necesita un abogado transformando las leyes de este país. El hecho es que Dios necesita gente dispuesta y que diga: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. A Daniel lo usó, y en cualquier iglesia en la época de Daniel, a Daniel lo hubieran cerrado todos los púlpitos, porque Daniel era asesor de Nabucodonosor. Cualquier pastor le hubiera dicho: tú eres el consejero de Satanás, Nabucodonosor es el mismo diablo. Pero Dios tenía un propósito con Daniel al hacerlo consejero de Nabucodonosor. Luego con Ciro, con Darío, con todos los reyes. Aparte de eso, Daniel era profeta, pero en la corte. Y su gran amigo de infancia, que era el profeta Ezequiel, era profeta, pero no en la corte, sino entre todos los que habían sido llevados secuestrados a Babilonia. Y los dos eran amigos y eran de la misma edad aproximadamente. Daniel era un profeta, pero en la corte ante los reyes. Ezequiel era un profeta, pero entre el pueblo, en pleno cautiverio, cada uno haciendo un ministerio diferente. Daniel no le tenía envidia a Ezequiel, ni Ezequiel usó el libro de Ezequiel para hablar pestes de Daniel. Usted no va a encontrar leyendo Daniel hablando cosas feas de Ezequiel, ¿no es cierto que no? Eso lo hacemos nosotros, que criticamos a los otros ministros, porque no piensan como nosotros ni trabajan como nosotros. Entonces nos caen mal por eso. Quinto, Bezaleel y Oholiab no solo hicieron su trabajo para el cual el Espíritu Santo los llamó y capacitó, sino que también se dieron a la tarea de levantar discípulos, formar colegas, y lo hicieron sin miedo, sin envidia, sin temor a que les quitaran el trabajo o a que sus alumnos ganaran mayor estatus o reconocimiento que ellos, que es el miedo que tiene mucho ministro, que le quiten el trabajo. Y por eso a muchos jóvenes talentosos y que Dios ha llamado, los echan a perder, porque no les abren espacio, les colocan el palito en la rueda, no dejan crecer esos ministerios. Les viene sobre ellos el espíritu de Saúl. Dicen que yo vencí 1000, pero de ese dicen que ganó a 10,000, y les da rabia. Y el espíritu de Saúl es un espíritu de envidia y de celos terrible, del cual tenemos que cuidarnos todos. Yo tengo que cuidarme de él, porque el día que me aparezca un muchachito
que tiene más oyentes, más sintonía, con programas de radio más interesantes que los míos, seguramente a mí me va a dar ganas de darle con un palo en la cabeza. Entonces tendré que decir gracias, Señor, porque tiene una voz más espectacular, porque habla 4 idiomas y yo escasamente hablo uno y chapoteo el otro, porque tiene mayor formación teológica que yo, porque tiene más simpatía, porque la gente lo persigue. Yo solamente tengo 5 cuentas en Facebook con 5,000 amigos que se llenaron cada una, son 25,000. Este tiene 400,000 seguidores en una página de Facebook. Entonces seguramente a mí me da rabia, porque yo he grabado muchos CDs, pero casi no se venden. En cambio, los libros de este se venden por toda parte. O me dará rabia un Dante Gebel. Yo quiero ser chistoso, pero no me fluye como Dante Gebel. Dante Gebel hace reír a la gente con solo verlo. Pero Luis Palau es mucho más profundo en la palabra de lo que soy yo. Entonces me da rabia con Palau, le tengo envidia a Gebel y me molesta Motesi, porque a Motesi lo invitan a las casas presidenciales a predicarle a presidentes y a ministros. Entonces me caen mal porque estoy lleno de envidia. Es un peligro que vivimos todos en el ministerio. Qué rabia que vino otro predicador a Tandil y se llenó el estadio. Yo escasamente llené un salón. No, de veras, eso pasa. Entonces es algo contra lo cual tenemos que luchar. Y fue así que surgió el CCD, la primera universidad judía, centro de capacitación en el desierto, la cual abrió sus puertas en pleno desierto. Sexto, el mismo Espíritu Santo que llamó y capacitó de manera sobrenatural a Bezaleel y a Oliab, es el mismo que ahora mismo está disponible para que cada cristiano que ha sido convocado a servir a Dios en las comunicaciones o en cualquier área, porque yo lo aplico a las comunicaciones, se llene de Él y se deje usar de la manera como Él lo desea, donde lo desea, como lo desea, en el tiempo que lo desea y dándole los recursos y dones que Él desea. El grave problema es la resistencia que el mismo cristiano pueda ejercer por el hecho de tener una mentalidad muy cerrada o esquematizada. Como yo me levanté en una iglesia así, como yo fui formado así, como mi pastor pensaba así, yo no admito otra forma de servicio. ¿Cómo me van a decir que ahora en la iglesia el púlpito no va a estar adelante, sino en la mitad y que las sillas están alrededor? Bueno, pero ¿dónde está en la Biblia, Donizetti, que tiene que ser la gente de allá para acá y el púlpito acá? Bueno, eso no está en la Biblia, pero es nuestra tradición. No vale, eso no es así. Porque Dios no te ha llamado a respetar tradiciones, al contrario. ¿Por qué se hizo odioso Jesús? Bueno, porque irrespetaba la tradición. Ok, ¿a quién le cayó mal Jesús? ¿Al pueblo? No, a las autoridades eclesiásticas, a los fariseos, a los escribas, doctores de la ley, profesores de teología, las grandes mentalidades, los rabinos de la época, al sumo sacerdote, a todo el clero de la época. ¿Y por qué les caía tan mal Jesús? Porque sus métodos eran revolucionarios. ¿Cómo se le ocurre a un rabino entrar a la casa de Simón, siendo que Simón era un publicano? Es una deshonra para un rabino. Entonces le dio rabia ver un rabino tan desordenado, tan sinvergüenza, y por eso decían, helo ahí, es hijo de fornicación, porque la mamá, antes de la luna de miel, ya andaba barrigona. Cuando le dijimos, José, embarazaste a María antes de tiempo, dijo, no, yo no la he tocado, pregúntale a María. Nada de nada aquí entre los dos. Ella duerme en una cama y yo duermo en la otra. Y entonces, ¿por qué tu mujer está barrigona? Ah, no, eso es obra del Espíritu Santo. Ah, bueno, ahora contame una de vaqueros. Entonces decían que era hijo de fornicación. Luego, no había salido de una escuela rabínica de Jerusalén. Había salido de Galilea. ¿Saldrá algo bueno de Galilea? Aparte de eso, salió de un taller de carpintería en Nazaret. De Nazaret, y hijo de un carpintero. Entonces a la gente le fastidiaba un rabino tan jovencito, 30 años, escasamente le estaban saliendo los primeros pelitos de la barba, y la gente decía que él hablaba como quien tenía la autoridad. En la Biblia dice como quien tiene autoridad, pero la verdadera expresión es como quien tiene la smijá en hebreo. ¿Qué es la smijá? La smijá es un título legal que se le da a un rabino veterano para que haga su propia interpretación de la ley. Ningún rabino está autorizado a decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Eso es una falta de respeto, porque el rabino tiene que enseñar también el Talmud, la tradición rabínica.
El rabino dice, oísteis que fue dicho, pues yo se lo voy a repetir. En cambio Jesús decía, oísteis que fue dicho, mas yo, o pero yo, queriendo decir, durante muchos siglos los rabinos han interpretado este versículo de la Biblia así, ahora escuchen mi propia interpretación. La gente decía, qué desvergonzado, este muchachito tan atrevido con 30 años, diciendo, ahora óiganme a mí, en lugar de llevar la enseñanza de su rabino. Y los rabinos, inclusive había una frase rabínica acuñada para eso, donde el rabino decía, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quería decir? Que un rabino le dijera a un talmidim, a un discípulo, llevad mi yugo. Decirle eso es decir, cuando usted llegue a ser un rabino como lo soy yo, usted solamente puede enseñar lo que yo le enseñé. Eso quiere decir llevar el yugo. Entonces Jesús solo podía enseñar lo que su rabino le había enseñado. Pero él era muy atrevido porque él enseñaba su propia enseñanza. Por eso la gente decía, él habla como quien tiene la autoridad o la esmijá. Pero es que él sí sabía interpretar la ley porque él era el que la había dado. Él era el dueño de la ley. Sin embargo, se hizo muy chocante. Aparte de eso, había un cierto protocolo entre los judíos que había que respetar. Un judío, un rabino, nunca entraba a una casa donde había una mujer. Si el rabino iba a entrar, se paraba la puerta, sacaban a todas las mujeres, perros y gatos para afuera. Cuando ya todos salían, rabino puede entrar, pero no entraba donde había una mujer, es una deshonra para el rabino. Sin embargo, Jesús entraba a la casa de dos mujeres y una de ellas que era probadamente sinvergüenza, porque era María, que trabajaba en el comercio sexual de la época. Eran hermanas de Lázaro. Y Jesús iba a Betania, pueblo insignificante, y entraba a la casa de Marta y María. Y Marta le cocinaba mientras María escuchaba la enseñanza del rabino. Eso era una falta de respeto. Y como si fuera poco, un día se montó en una canoa y se pasó al otro lado del mar de Tiberíades, que se llamaba el mar de Galilea, pero le habían puesto Tiberíades en honor al actual César, que era el emperador Tiberio en Roma. Entonces Jesús se montó en la barca y le dijo a los muchachos, hey, pásenme al otro lado. Seguro, rabino, seguro, yo voy para el otro lado. No, rabino, eso es una broma, ningún rabino va al otro lado. Pues yo sí. Rabino, no podemos hacer eso, llévenme al otro lado. Rabino, usted sabe lo que significa ir al otro lado. Yo lo sé, por eso llévenme. Porque ningún rabino iba al otro lado del lago, porque al otro lado del lago quedaba Decápolis. Deca significa 10, polis, ciudad. Eran las 10 ciudades del pecado. Casino, mujeres bailando sobre un tubo, en esta época, ¿no? O bueno, no sobre el tubo, alrededor del tubo es, ¿no? En bikini, digamos así, eran casas de prostitución, lenocinio, era algo horrible, drogadicción. Allá fue donde Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que se fue al otro lado donde comerciaban con cerdos, animal inmundo. Ningún judío se dedica a la porcicultura, porque es algo inmundo el cerdo. Entonces Jesús se fue y llegó a una de las 10 ciudades del pecado, una que se llamaba Gadara. Y tan pronto pisó la playa, vino un muchacho que tenía una legión de demonios y empezó a gritar, Hijo del Altísimo, Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros que has venido a atormentarnos? Porque nunca un rabino ha pisado esta playa. Entonces Jesús le dijo, vete del muchacho. Primero le preguntó, ¿quién eres? Somos legión porque somos muchos. Una legión son 10,000 soldados, o sea 10,000 demonios ahí metidos. Le digo, sal de él. Y los demonios le dijeron, mira, allá hay un hato grande de cerdos. ¿Nos das permiso de meternos en los cerdos? Jesús le dijo, le doy permiso. O sea que los demonios salieron y se metieron en los cerdos. Cuando el demonio le entra al cerdo, el cerdo se enloquece. Y el cerdo se tiraron todos por un abismo. ¡Pum! Cayeron al mar, al lago. Se ahogaron porque no habían tomado clases de natación. Inmediatamente llaman por celular al presidente de la Cámara de Porcicultores de Gadara. Vienen los del noticiero de radio y televisión, llegaron, pusieron antenas parabólicas. Y el presidente de la Cámara de Comercios, que era presidente de la Asociación de Porcicultores de Gadara, le dice, rabino, agradecemos inmensamente su amabilidad, usted es tan querido por venir aquí, pero le pido el favor que se monte en su lancha y se vaya otra vez a su tierra. Y Jesús se fue. El endemoniado dijo, lléveme. Dijo, no porque tenía el cupo completo en la lancha, no.
Dijo, lo que yo quiero es que tú seas testimonio aquí, porque yo te necesito en Gadara, porque si te vas a encerrar en la sinagoga con nosotros a orar y ayunar, no tiene ningún sentido lo que yo he hecho en ti. Tú tienes que ser luz, pero no donde hay luz, sino luz en la oscuridad. Entonces ve a tu familia y dile las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Entonces hubo un hombre que se quedó como evangelista en medio de casinos, mujeres que bailan alrededor de un tubo y que están aspirando cocaína. Difícil que alguien haga un ministerio así. No le recomiendo a todos que hagan ese ministerio, pero hay gente que ha sido llamada a ese ministerio y trabajan en las calles y andan entre el hampa y se conocen a los delincuentes. Ellos vivieron en el bajo mundo y Dios los rescató de allí. Yo difícilmente entraría a un bar a usar el baño. Prefiero buscar un arbolito bien lejos, porque es un ambiente muy pesado para mí, no estoy acostumbrado. Entonces Dios sabe dónde nos va a usar a cada uno, ¿verdad? Entonces Jesús se hizo muy antipático porque era un rabino medio loco. Ese no es el típico rabino judío, un rabino que hace cosas extrañas. Aparte de eso, un rabino que tiene mujeres que le sirven. Y un rabino que, como si fuera poco, se metió a Samaria. ¿Y qué era Samaria? Samaria era un lugar despreciado por los judíos. Decían, ¿qué vas a hacer allá donde esos mestizos? Tienen otra religión, son de otra raza, son idólatras y es gente de baja categoría. Por eso el judío nunca iba a Samaria, pero Jesús entró a Samaria. Y que al menos hubiera hablado con un líder de la religión de los samaritanos. Pero ¿sabe con quién conversó Jesús? Con la peor mujer que se encontró en Samaria. Al menos hubiera sido una dama de la alta sociedad, que lo hubiera invitado al club de damas a compartir el té de las 4 y algunas galletitas con facturitas y todo. Pero se sentó en el pozo a la hora en que ninguna mujer recoge agua, porque el agua se recoge de mañanita para hacer el almuerzo. De manera que la única hora en que esta sinvergüenza iba a recoger agua era al mediodía. Y allí Jesús le pide de beber. El judío no le puede recibir agua a una mujer, ni le va a recibir a una samaritana. Por eso le dice, pero tú me pides de beber y no tienes cántaro. Y yo sé que usted eres judío y no vas a recibir de mi cántaro, porque es un cántaro inmundo. Y ahí es donde Jesús evangeliza a esa mujer. E inmediatamente la mujer fue y dio testimonio de Jesús, y medio pueblo se vino a ver qué había pasado. Y ahí Jesús evangeliza a los samaritanos. Por eso es que luego regresan y viene un Pentecostés en Samaria. Después de Jerusalén, el Pentecostés fue en Samaria. Y hay un tercer Pentecostés para un soldado romano, que es en la casa de Cornelio, a donde fue a predicar Pedro. Así es que este era un Jesús, si usted lo quiere ver así, culturalmente chiflado. Culturalmente. Pero nadie nunca le pudo decir, usted es un sucio pecador. Porque él, que no se las daba de santo, era más santo que aquellos que se las daban de santo. El que realmente era limpio, santo y puro, era el que andaba con el pueblo. Y los que se las daban de muy santos, Jesús dijo que eran sepulcros blanqueados. Olían feo, huesos podridos, gusamenta por dentro, aunque por fuera letras hermosas, pintado de blanco y con flores. Así le dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados hipócritas. Bien, pero sigamos entonces. Esa mentalidad nuestra tan cerrada va a impedir que Dios nos pueda usar, como le pasó a Pedro. Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Pedrito, no llames inmundo a lo que Dios santificó. Dios tuvo que cambiarle la manera de pensar a Pedro. Luego a Pablo le tuvo que cambiar la manera de pensar para que fuera el apóstol de los gentiles. Nosotros estamos acostumbrados a ser fieles a los métodos. Yo tengo el pecado de ser muy tradicionalista. Me cuesta mucho los cambios, porque si algo está funcionando, ¿para qué lo voy a cambiar? Entonces, yo converso con alguien y le digo hermano, hermano y hermano. A mí me cuesta decirle Rodrigo, Gonzalo, Luis. Me cuesta. Yo hermaneo todo el tiempo y mi esposa me dice, uy, cuando tú hablas por teléfono, sí hermano, bueno hermano, aleluya hermano, gloria a Dios hermano. Tienes un cliché evangélico ahí metido. Y es verdad. Amén.
No sabe cuánto me ha costado predicar al menos libre de tanto religiosidad. Porque en mi época, para ser un predicador célebre, en mi época, había que predicar así en el nombre de Jesús ahora mismo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. Y se supone que ese era el estilo que yo debía tener. Y no, yo dije, Señor, líbrame, ayúdame, porque soy muy religioso, muy conservador, una mente muy esquematizada, y si tú no me ayudas, nada va a pasar, yo no te voy a poder servir. No voy a poder. Entonces usted dice, ay hermano, pero usted tiene un programa de radio que se llama El Antivirus. Bueno, es que nunca escuchaste que yo tuve un programa llamado Amanecer con Cristo, Atardecer con Cristo, y por la noche se llamaba Anochecer con Cristo. No, y es serio. Tal vez no escuchaban mis oraciones donde yo decía, oh Señor, y le ponía vibrato a la voz, no era oh Señor, sino oh Señor. Y si otro estaba orando, entonces yo saboreaba la oración del otro. Oh sí, sí Padre, sí Señor. Todos esos clichés que uno tiene que no sabe de dónde los saca uno, qué problema quitármelos. Es que eso está tan metido en uno que una persona está hablando y uno dice, oh aleluya, ¿no? Y entonces a veces a uno se le olvida y está en la carnicería, 1 kilo, oh aleluya, sí 1 kilo. Y uno dice, oh verdad, no estoy en la iglesia, estoy en la carnicería. Y a veces uno le decía a alguien, ay, porque uno se equivocaba, ve una cara conocida. Dios le bendiga, hermano. Y alguien le decía, no, ese no es un hermano, ese es el vecino de la esquina. Ay, sí me era como familiar el rostro, ¿no? Y la otra vez yo estoy esperando un pastor en mi apartamento porque tenía estudio de grabación y el pastor me dijo su nombre, pero ay, yo no, sabía que lo conocía, pero no veía en mi mente su rostro. Yo decía, cuando lo vea seguro me voy a acordar de él, porque me dice, soy el pastor fulano de tal. Oh sí, pastor, ¿cómo estás? Entonces venía para la grabación aquí en tu estudio. Sí, claro. Entonces el portero me anunció por el citófono, yo corté y quería ser bien educado. Viene un pastor a mi casa, va a grabar algo. Entonces abro la puerta, cuando veo es de mañana que viene el pastor ahí caminando y trae una bolsita. Yo dije, uy, trajo empanaditas y todo, ¿verdad? Entonces yo salía recibiendo, Dios lo bendiga, hermano, qué gusto verte, y le recibí la bolsa. Y él se quedó así tieso mirándome, ¿no? Entonces al ver que no me respondí, se quedó tieso, yo me quedé pensando. Cuando veo que dobla ahí en la esquina el pastor, que sí era. Este era el vecino mío que vivía en el piso de arriba. Ay, perdón, señor, disculpe, su bolsa, qué pena con usted. No, perdone. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo está? Venga, pase, por favor. Bueno, anécdotas que le pasan a uno. Volviendo con Bezaleel y Oholiab, miren lo siguiente. Es una alegría saber que en el caso de Bezaleel y Oholiab, Moisés no fue para ellos un líder celoso o envidioso que los bloqueó, un dictador religioso que les impuso su estilo propio, un rebelde a la voz de Dios que prefirió llamar a sus hijos o amigos íntimos para la obra ministerial, un anciano tartamudo y ególatra que se negó a ampliar su visión de lo que se podría hacer, un retrógrado que pensaba que la gracia de Dios era exclusiva para él o uniforme, en lugar de ser abierta para todos y multiforme. ¿Qué dice Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 4 y 6? Primera a los Corintios capítulo 12, perdón. Primera a los Corintios 12, versículos del 4 al 6. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién lo encontró? Reina Valera del 60. Y lo leemos. Son 3 versículos, 4, 5 y 6. Bien, ahora necesito, aquí al frente, a 3 señoritas bien apuestas para el video. Vengan por favor, 3 niñas. Eso, aquí está una bien apuesta, no tiene pena. Otras 2 señoritas, ven, aquí, 2 jovencitas más que se consideren bien bonitas y guapas para un video. Vengan. Bueno, 3 que se consideren horribles, feas, vengan. No, mentira, vengan 2 niñas más, ayúdenme para poder hacer esta representación. 2 señoritas, ¿dónde están? Ellas, sí, dale, vení. Gracias. Yo vi en el espíritu que tú levantaste la mano. Una más.
Aquí hay 3 señoritas, 2, falta una señorita. Bueno, señora, está bien, se vale. Listo. Ahora 3 apuestos caballeros. 3. Venga, hermano, 1. ¿Quién más? Te vas a hacer delante de ella, ahí delante de ella, ella detrás tuyo y tú delante de ella. ¿Otro caballero? ¿Otro caballero? ¿Dónde están los caballeros? Ahí viene un segundo, muy bien, ya, un valiente. Aquí delante de la señorita. Un tercer caballero. Ahí está el tercer caballero, aquí delante de la niña. Muy bien. Bueno, vamos a leer entonces, 1 Corintios 12, el versículo 4, ¿cómo dice? ¿4? El 4. 1 Corintios 12, 4. Que fue arrebatado al paraíso. No, 1 Corintios, yo veo que ahí dice 2 Corintios. Primera a los Corintios 12. Imagínate decirle a ellos que arrebatado al paraíso. Qué vergüenza. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hasta ahí. Hay diversidad de dones. Aquí tenemos a dones. Vamos a llamarle así en esta representación. Los dones los da el Espíritu Santo. Aquí está la niña, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el versículo 4, da ¿cuántos dones? Diversidad de dones, ¿ok? Acuérdense de la palabra diversidad porque la vamos a encontrar muy repetida. ¿Qué dice el versículo 5? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora tenemos al Señor, que es Jesucristo. Cuando en el Nuevo Testamento habla del Kyrios en griego, es el Señor, Jesús. Y Jesús ya no da los dones, sino que da los ministerios, las diaconías. Ese es el versículo 5. En 3 versículos está la Trinidad de Dios. Ahora el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora hay diversidad de operaciones. En griego la palabra energemata. Pero Dios, que en griego es teos. Cuando el Nuevo Testamento habla de Dios, es el Padre. Cuando habla de Señor, es el Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los dones para que el cristiano que ha sido capacitado con los carismas o capacidades sobrenaturales pueda desarrollar un ministerio que se lo ha dado el Señor Jesucristo. Jesús es la cabeza de la iglesia y Él como cabeza de la iglesia sabe qué se necesita dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, pero no la iglesia local, la del edificio, sino la iglesia en el planeta Tierra, como todos los creyentes, chinos, japoneses, búlgaros, rusos, argentinos, en fin, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces Jesucristo, a este cristiano que al Espíritu Santo le dio los dones, Jesucristo le dice en qué ministerio va a usar los dones que le dio. Y cuando ese cristiano al que el Espíritu Santo le dio dones, ejerce el ministerio, el cual le dio el Señor Jesucristo, cabeza del cuerpo, el que sabe cómo usar este miembro del cuerpo, sea un ojo, una pierna, una mano, pero que hace parte del cuerpo, el poder de Dios, las operaciones se van a dar por el poder del Padre. ¿Por qué el poder viene del Padre? Porque es como trabaja la Trinidad. Por eso Jesús nunca dijo, los milagros que yo hago, los hago yo. Dijo, todo lo que yo hago lo hace el Padre. ¿A quién oraba Jesús? Al Padre. ¿Alguna vez Jesús oró al Espíritu Santo? No, pero fue lleno del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, lleno del Espíritu Santo, tiene unas habilidades sobrenaturales. Y Él ora al Padre y el Padre envía su poder y Jesús obra. Pero siempre Él dice, lo hizo el Padre. Después de que Jesús resucita y se va a la diestra del Padre, vienen los apóstoles y los apóstoles nunca oraron al Espíritu Santo. Si usted me encuentra en el Nuevo Testamento una oración al Espíritu Santo, le regalo $100, porque no existe, no hay. Todas las oraciones eran hechas en el nombre de, exacto, guiados por Él, así se ora. Entonces el Espíritu Santo los tomaba, los llenaba, y ellos oraban al Padre, y el Padre enviaba su poder, y sucedían cosas grandes. Por eso los apóstoles oran diciendo, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra,
mientras tú extiendes tu mano de poder y obras milagros, sanidades y liberaciones. Siempre el poder viene del Padre. Entonces igual pasa hoy en día con la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo toma a un cristiano y le da el nuevo nacimiento. Lo hace nuevo y luego lo dota de manera sobrenatural con dones. Luego esos dones son usados en el ministerio que Cristo le da a la persona. El Señor Jesucristo dice: ¿cómo me vas a servir? ¿Dónde me vas a servir? ¿Y de qué manera? Porque Él es la cabeza de la iglesia. De manera que esta mano tiene que sujetarse a la cabeza. Esta pierna se sujeta a la cabeza. Todo mi cuerpo responde a la cabeza. Yo no tengo ninguna mano que se maneja sola, ni una pierna que se maneja sola. Entonces hacen una labor. La pierna no puede reemplazar a la mano, ni la mano a la pierna. Tienen un ministerio diferente. Pero la energía para que se haga esa operación viene de parte del Padre. Él da las operaciones. Aquí está Dios el Padre. ¿Se entendió? Ahí. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10? Primera de Pedro 4:10, y ahí terminamos. Ahí terminó la exposición. Este es el último versículo. Primera de Pedro 4:10, ¿cómo dice? Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cada qué? Cada uno. Cada uno, oiga esto es para los cristianos. Cada uno, no dice de a 10, ni de a 20, ni toda la iglesia, dice cada uno. Ministrelo. ¿Cada uno qué? Cada uno según el. Según el don que ha recibido, porque cada uno hace algo diferente. ¿Qué más dice? Ministrelo a los otros. Ahí está. Cada uno de acuerdo a lo que recibió, no se lo guarde. Lo que Dios le dio es para que le dé a otro, porque ese otro necesita de lo suyo y usted necesita del otro. Por eso no somos islas, somos interdependientes. Yo te necesito y tú me necesitas. Yo te bendigo con lo que Dios me ha dado, tú me bendices con lo que Dios te ha dado. Nos necesitamos, somos un cuerpo. ¿Y qué más? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? Multiforme. ¿No es uniforme? No. Yo pensé que todos predicábamos igual, orábamos igual, nos peinábamos igual, vestíamos igual. Todos somos exactamente igualitos, cortados por la misma tijera, ¿no? Yo pensé que había inclusive una moda evangélica, ¿no? Yo había pensado eso en mi época. Si tú me permites, la Biblia, normalmente la Biblia tenía que cargarse debajo de la axila derecha. Derecha, no la izquierda. ¿Ya? Así. Si una persona la llevaba así, era un sacrílego. O si la llevaba así, uy, qué irrespeto a la palabra de Dios. Y si la llevaba acá, no, pues ¿cómo la va a llevar en la axila izquierda? La axila más leída es la derecha. Entonces acá. Y si iba a dar un testimonio, decía: hermanos, hoy quiero dar testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero oye el orden de las palabras: honra y gloria. Si algún mundano decía: hoy quiero dar mi testimonio para la adoración y para la buena imagen de Dios, la gente se miraba y decía: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué habla raro? Tenía que decir: para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que decir así. Pero si decía: para el buen prestigio y la buena imagen de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. ¿De qué tiene en la cabeza este que habla tan raro? Y si tú ibas a predicar, tenías que poner la Biblia y decir: Dios le bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. No podía decir en esta soleada mañana. Eso era rarísimo. Era en esta preciosa mañana. Y luego había que preguntar: ¿cuántos dan gloria a Dios? Y dejar una pausa. Entonces no se levantaba alguien y decía: bueno, pastor, ya que usted quiere cuantificar cuántos dan gloria a Dios, déjeme, yo los cuento. Pastor, 47 dan gloria a Dios. Bueno, gracias, siéntate por favor. Ya los cuantifiqué. Porque él preguntó cuántos, ¿sí o no? No quiénes, sino cuántos dan gloria a Dios. Entonces había que contar cuántos. Entonces estábamos tan llenos de tradición y nos burlábamos porque en otra religión eran tan ritualistas. Sonaba la campanita y se arrodillaban, sonaba la campanita y se levantaban. Dale el saludo de la paz, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y era todo tan ritual y nos reíamos. Pero más rituales que nosotros,
Éramos de verdad bien rituales. Yo no podía saludar a alguien y decía, ¿qué hubo, José? ¿Cómo te va? No, Dios le bendiga, hermano José. Y él me tenía que responder, amén, hermano Donizetti. Si él me decía, a vos también y a todos en tu casa, es mundano. Es que a vos también. Si alguien me dice, Dios te bendiga, ¿cómo me va a decir? Gracias, lo mismo para usted. Gracias, lo mismo para usted, se dice amén. Y luego, hermano. Y si era alguien al mismo nivel, yo le decía, ¿cómo estás, consiervo? Porque era consiervo, ¿verdad? Entonces era una cantidad de religiosidad impresionante. Entonces la única forma de servir a Dios es así. El micrófono no se puede agarrar con la izquierda, es con la derecha. Ya la Biblia tiene que agarrarse así, la corbata tiene que ser así, el pantalón tiene que ser así, el zapato tiene que ser de cordón y color negro. Entonces era una cantidad de ritualismos que impedían realmente poder servir al Señor. Entonces de un momento a otro mi oración fue así: Señor, hazme un excelente cristiano, aunque sea el peor evangélico del mundo. De verdad yo oré así: Señor, hazme un excelente cristiano, aunque sea el peor evangélico del mundo. Sácame todas esas cucarachas de la cabeza. Señor, lléname con la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. Señor, úsame como tú quieras, porque entiendo ahora que tu gracia no es uniforme. Si todos los cristianos hablamos igual, comemos igual, nos peinamos igual, vestimos igual, no es culpa de Dios. Si todos los pastores son igualitos, no es culpa de Dios. Dios no quiere gente uniforme, porque su gracia es multiforme. Dios sí quiere unidad, pero una cosa es la unidad y otra la uniformidad. Lo que Dios quiere es que todos seamos diferentes. Unos son pierna, otros son brazo, otros son oído, pero todos están enganchados al mismo cuerpo y tienen una sola cabeza. Eso significa unidad en el cuerpo, pero no uniformidad. Cada uno ora diferente y tiene ministerios diferentes. Y hoy en día vemos que hay gente que ha abierto su mente al Espíritu Santo y hay gente con un ministerio hermoso para madres solteras. Ministerios que están recogiendo drogadictos en la calle y están trabajando con ellos. Hay ministerios solo para empresarios, hombres que se dedican a evangelizar a altos ejecutivos y no los invitan a una iglesia ni a un estadio. Hacen reuniones de altos ejecutivos. Sé de hombres que Dios está usando en otras esferas, artistas, cantantes, músicos. Dios los está usando al nivel. A mí Dios me está usando en la radio, en la televisión y escribiendo en internet o libros, pero me usa de esa manera en universidades y colegios. Tal vez Dios no me ha dado la gracia para ir a hablarle a los muchachos drogadictos de la calle. Posiblemente me da susto meterme en una calle de esas, pero Dios ha rescatado gente del bajo mundo y ahora los está usando grandemente. A otros Dios les ha dado el ministerio de sanidad, orar por enfermos. Hay otros que tienen el ministerio de liberación de demonios, y cada que hay un endemoniado llamamos al hermano fulano de tal, porque sabemos que Dios lo usa en liberación. A otros Dios lo está usando en la música, otros trabajan como ingenieros en estudios de radio y televisión. Es decir, Dios nos está usando a cada uno de manera diferente. Así es que si Dios te ha llamado a ser un científico, no te dé miedo. Pero hermano, es que ¿cómo Dios me va a usar a mí como escultor? Si Dios te dijo que fueras escultor, prepárate como escultor. Porque necesitamos escultores, necesitamos pintores, necesitamos cantantes de ópera, necesitamos músicos influyentes, necesitamos nuevos diputados y senadores, necesitamos un nuevo ministro que sea cristiano, necesitamos policías que sean cristianos. Es decir, Dios te quiere ubicar de manera estratégica en diferentes lugares. Tu ministerio puede ser creativo, permite que Dios pueda trabajar a través de tu vida, porque tú mismo le pones limitaciones a Dios y Dios quiere darnos ministerios creativos. Y le voy a decir algo que es para mí vergonzoso. En el año 2002, yo estaba ya trabajando en lo que era Voz Cristiana. Hacía un programa llamado Promesas de Dios y Hombres de Valor. Yo salía y me iba a mi casa, oraba un rato, leía la Biblia, tomaba la cena y luego prendía la telenovela y me ponía a ver en esa. Creo que había una telenovela en Telemundo muy famosa, brasileña, que se llamaba El Clon. ¿Se acuerdan? Bueno, También era la época de Betty la Fea, ¿se acuerdan? Bueno, se dice de mí. En esa época yo me enganchaba a ver telenovelas, pero mientras yo estaba en el año 2002 cumpliendo una rutina, dando conferencias, predicando en iglesias, trabajando en Voz Cristiana, un muchachito menor que yo
había tenido un fracaso en una cita amorosa, estudiante de Harvard. Se encerró en su habitación y diseñó lo que hoy en día es la página más visitada del mundo. Ya no es Google, ahora es Facebook. Y es multimillonario, un muchachito menor que yo, Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg inventó Facebook. Y me da vergüenza porque si yo tengo al Espíritu Santo que me puede llenar de sabiduría y de poder, ¿cómo no diseñé algo como Facebook? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo fue que yo no me arrodillé y dije, Señor, dame algo que nunca le has dado a ningún ser humano? Y Mark Zuckerberg no tiene al Espíritu Santo, y yo tengo al Espíritu Creador del universo. Mientras yo le estoy dando esta conferencia a usted, hoy es 6 de octubre del año 2012. En este momento, mientras yo estoy dando esta conferencia, hay alguien en algún lugar del planeta Tierra diseñando algo que a ningún ser humano se le ha ocurrido, y nos vamos a dar cuenta dentro de 5 años, cuando él diga en el año 2017 que en octubre del 2012 estaba desarrollando esta idea, mientras nosotros estábamos aquí. ¿Qué pretendo decir con esto? Que si tenemos al Dios más grande del universo, ¿por qué no tenemos a los mejores músicos, a los mejores periodistas, a los mejores locutores del mundo, los mejores ingenieros, los mejores químicos, los mejores economistas, arquitectos? ¿Por qué no tenemos a la gente más brillante de la Argentina en las iglesias cristianas si allí está el Espíritu Santo llenándoles con poder? Yo le digo de manera muy sencilla, porque creemos que solamente el Espíritu Santo nos va a llenar para hablar en lenguas, o para profetizar, o para ponerle las manos en la cabeza a alguien y que se caiga. No podemos creer que el Espíritu Santo puede hacer otra cosa. Yo creo, con todo y sabiendo que la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, yo creo que Dios puede levantar millonarios aquí en Tandil, solo para que sostengan la obra de Dios. Porque Dios agarró a un hombre llamado Bob Emiston, miserable, pobre, arrancado, porque él mismo lo dice. Un hombre pobre, un misionero que estaba en Sudáfrica, un inglés. Se fue de misionero porque era mal estudiante, porque no sabía de qué iba a vivir, pero amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios le dijo a Bob, Bob, vas a ganar cuántas almas para mí. Y Bob, queriendo impresionar a Dios, le dijo, Señor, voy a ganar 1 millón. Y Dios le dijo, no, vas a ganar 1 billón de almas, y yo te voy a decir cómo. Regresa a Inglaterra. Bob regresó a Inglaterra. Hoy en día es uno de los 10 hombres más ricos del Reino Unido. Hoy en día es Lord inglés. Mi jefe en CBC es un Lord inglés, pertenece a la Cámara de los Lores. Tiene acceso a la reina Isabel de Inglaterra y al palacio de Buckingham. Es uno de los hombres más ricos del mundo, pero no sale en ninguna revista de modas. No habla con ningún presidente ni nada, porque todos los millones de libras esterlinas que tiene, en lugar de comprar aerolíneas argentinas con un solo cheque, en lugar de comprar Telefe o de darse gusto él comprando una isla para irse a vivir allí, todo ese dinero lo ha puesto en una fundación en Inglaterra, que es la que le paga los sueldos a todos los empleados que trabajan en CBC en el mundo entero. Y por eso CBC transmite en 9 idiomas, 14 dialectos, y sostiene misioneros, locutores, periodistas, ingenieros, y compra equipos de última generación, y tiene lo último en tecnología en el mundo entero para predicar a Cristo. Y Bob Emiston se sienta a comer con nosotros cuando nos visita en un plato descartable, arroz con pollo, y a tomar gaseosa en vaso descartable. Y allí se sienta y comparte con nosotros, porque es un hombre que no ha puesto su corazón en las riquezas, sino en el Dios que da esas riquezas. Y él entendió que ese dinero no es de él, es del Señor. Y Dios lo volvió multimillonario solamente para levantar a CBC. ¿A cuántos de ustedes el Señor quiere volver multimillonarios? No para que se compre un jet privado, sino para que sostenga su obra. Pero a muchos de ustedes Dios los quiere volver famosos astrofísicos. Dios quiere que algunos de ustedes sean el mejor profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Dios quiere que alguno de ustedes sea el jefe de producción de Telefe. Dios quiere que alguno de ustedes llegue a la vicepresidencia de la República Argentina. Pero usted debe creer que el Espíritu Santo tiene una multiforme gracia y no una gracia uniforme. Dios los bendiga, muchas gracias.